Y no sé si todos han estado presentes en la primera parte que hemos dado sobre los dones. Y los dones es algo importante porque la palabra dice que son irrevocables. ¿Qué significa que sean irrevocables? Significa que no se pueden devolver. Algunas personas van a la zapatería, se prueban los zapatos y dicen esto no me gusta y los devuelven, o no es de mi talle, o cosas que compramos por internet. Pero en este caso no es así. El día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, su gracia, su amor desciende sobre nosotros a través del Espíritu Santo y somos coronados con un regalo, porque eso significa gracia, es un regalo divino. La palabra en el griego significa charis, y el apóstol Pablo hace muchas menciones sobre charis, sobre esta gracia divina. Y habíamos hablado, porque a través de los discipulados, a través de los años en que nos hemos convertido, sabemos muy bien qué son los dones, o más o menos cuántos dones hay. ¿Estamos de acuerdo? Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Qué dones habíamos hablado? O empecemos mejor más atrás. ¿En qué parte de la Biblia, si recuerdan, habla de los dones? ¿Sí, Salomón? 4. Muy bien, Salomón. Muy bien. Aprobado, Salomón. Dentro de estos dones, ¿sí?, que menciona, vamos a hacer un pequeño repaso. Y también para los que no han venido. Pero habíamos hablado de este pasaje que es fundamental, ¿sí? Este pasaje de 1 Pedro capítulo 4:10 que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto nos da primera conclusión o primera enseñanza. Los dones no son para nosotros. A veces pensamos o actuamos como que son para nosotros. Ejemplo. ¿Vieron qué bien que hablo? Algunos dicen que no, otros que sí. Trato de hablar bien, pero la obra la hace Dios. Y eso que hablo no es para mi vanagloria, sino para la gloria de Dios y bendición para la iglesia. ¿Sí? Y esta gracia se manifiesta de muchas formas. Por eso el apóstol Pablo acá en este pasaje, el apóstol Pedro en este pasaje dice la multiforme gracia. La gracia del Señor toma diferentes formas. Y dice así, este Slayer, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:1, uno de los lugares donde habla de los dones. Y dice, definición de la Biblia, charisma, que significa que proviene de Dios, es un regalo precioso, un don espiritual, un favor divino. Estos dones son capacidades sobrenaturales por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Y ahí hay otro elemento valioso. Es para la edificación de la iglesia. Aquel que tiene el don de evangelista es para edificar la iglesia ganando almas. Aquel que tiene el don de enseñanza es para compartir lo que ha aprendido con sus hermanos para que los hermanos crezcan en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y sucesivamente, hablando de los dones, vamos a entender que es para la iglesia, no para mí, no para vanagloria ni orgullo. Y acá tenemos un poco lo que fuimos mencionando con Salomón. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir con generosidad, presidir y misericordia. En 1 Corintios 12, del 4 al 10, sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu y lenguas, interpretación de lenguas. Y finalmente, Efesios habla un poco, una cantidad menor, que después ya entendemos por qué, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y en esos pasajes siempre al encabezado dice, son dados según su gracia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no elegimos el don. Nosotros no elegimos los dones. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Nosotros recibimos un regalo y es como si fuese un regalo en una cajita cerrada.
¿sí? Con un moño. Y ese regalo va en el deseo y en la sabiduría de Dios. ¿Por qué digo en el deseo y la sabiduría? Es lo que Dios, en su conocimiento y su omnisciencia, sabe que eso lo vas a hacer bien, de una forma excelente. Y segundo, para la edificación de la iglesia, y vos vas a hacer ese trabajo con ese don. Alguno me va a decir, para aclarar rápidamente, ¿yo puedo tener el don de evangelista? Sí. ¿Todos pueden tener el don de evangelista? No. ¿Solamente predican los que tienen el don de evangelismo? No. Me gustaría que vayan contestando si lo saben, ¿no? Entonces yo estoy exento de predicar. No, no. El don nos va a dar una capacidad espiritual y divina para hacer un trabajo específico en la iglesia y va a sobresalir sobre otros hermanos, pero eso no implica que el resto de la iglesia no lo pueda desarrollar, ¿sí? Igualmente les digo, a lo largo de mis años de vida he notado grandemente la diferencia entre un hermano que tiene el don de evangelista y un hermano común que no tiene ese don específico. Y no digamos que no tenemos ningún don, porque también lo he escuchado. Siempre el Señor, en el momento de la conversión, nos da, aunque sea un don. Y a contrapelo, tal vez, de algún hermano, que me arriesgo a estar en discrepancia, a través de 1 Corintios capítulo 12, en el último versículo, dice, anhelad pues los mejores dones. Y cuando uno dice anhelar, es porque uno no lo posee. Entonces, uno puede llegar a anhelar un don, anhelarlo. ¿Y qué puede suceder en esa situación si yo lo anhelo? Puede ser que el Señor te lo conceda. Si es para la gloria de Dios, no es para vos mismo. ¿Sí? Entonces, pero un don, seguro tenés. El tema es descubrirlo. Y alguno me va a preguntar, ¿cómo lo descubro? Trabajando en la obra del Señor. Trabajando, sirviendo al Señor, uno descubre cuál es su don. ¿Por qué? Porque la iglesia lo va a ver. Porque la iglesia lo va a ver, no uno, la iglesia lo va a ver. Va a ver que cuando el hermano ejerce determinado don, presidir, lo hace diferente, mejor y tiene más bendición que cualquier otro hermano que hace ese ejercicio de presidir. Y presidir no es solamente estar acá. Presidir implica estar adelante de cualquier ministerio que la iglesia encara. Puede ser la escuela dominical, pueden ser las reuniones femeninas, puede ser la obra carcelaria, no sé. Todas las actitudes que la iglesia desarrolla para llegar al mundo y desarrollar a la iglesia. Entonces, que quede claro eso. Primer punto. Son dados según la gracia de Dios, voluntad de Dios. Diversidad de dones, como el Espíritu quiere. Diversidad. Es muy importante eso. ¿Qué pasaría si una iglesia está compuesta de todos maestros? ¿Avanzaría la iglesia? Claro. Serían muy inteligentes los hermanos, conocerían muchísimo la palabra del Señor, pero no se convertiría, o muy pocos se convertirían. Sí, algunos se convertirían porque la gracia del Señor sobreabunda, pero la iglesia está llamada a alcanzar a todas las almas. Entonces, la iglesia tiene que tener un equilibrio entre sus dones. Entonces, tiene que haber evangelistas, tiene que haber maestros, tiene que haber pastores, tiene que haber hermanos que presidan, hermanos dadivosos, ¿sí? En generosidad, hermanos en sabiduría y algunos dones más. Perfeccionar a los santos para la edificación de la iglesia, que eso creo que ya ha quedado claro, pero el último ítem, para no ser niños fluctuantes, dice la palabra del Señor. Para no ser niños fluctuantes. ¿Qué pasa si yo me convierto al Señor, pero
nunca busco saber cuál es mi don, tampoco sirvo en la iglesia para descubrirlo a ese don, y finalmente lo dejo pasivamente en mi corazón y nunca lo desarrollo. ¿Qué va a pasar ahí? Va a venir un pastor, permítame en este chiste, un pastor brasileiro, que les va a empezar a decir cosas y ustedes van a decir amén. O a la iglesia le va a decir amén. O a cualquier persona que diga cosas increíbles que no tienen asidero bíblico, y entonces la iglesia va a estar como si fueran niñitos, chiquitos, que son llevados de un lado al otro. ¿Vieron a los chicos? Lo agarramos de la mano y lo llevamos para acá, lo sentamos. No tienen mucha voluntad los niños. No tienen mucho discernimiento los niños. Los niños son fluctuantes. Hay días que estamos acá, estamos contentos, otro día estamos llorando. El conocimiento y el don que Dios nos dio nos da firmeza en nuestras posiciones espirituales. Cuando somos niños somos cambiantes. Fácilmente se nos convence de cualquier cosa porque no conocemos la palabra del Señor, ni tampoco estamos fundados en los dones que Dios nos regaló. Por eso la palabra del Señor dice, para ya no ser, eso no tenemos que ser, niños fluctuantes, sino bien arraigados en la palabra de Dios, con un carácter espiritualmente maduro, ¿sí? No me quiero extender en algunos conceptos, pero pasa por ahí. Y habíamos hablado también, una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa son los dones, ¿sí? Allí, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, habla del fruto del Espíritu. Y siempre lo han comparado con una mandarina. La mandarina es una sola, pero tiene muchos gajos. Esos gajos son fruto del Espíritu. Pero no hay que confundirlos, ¿sí?, con los dones. Los dones tienen una gran diferencia con los frutos. Los frutos son muchos e implica que todo cristiano tiene el fruto del Espíritu. Al momento de aceptar a Cristo y descender sobre él el Espíritu Santo, va a tener todos estos elementos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y los dones es un regalo precioso puntual. Puntual. ¿Qué implica esto? Esto lo tiene que tener todo cristiano. El don, algunos lo van a tener, un tipo, otro tipo, pero no todos. ¿Entienden un poco la diferencia? Esto ya lo vimos en clase pasada, ¿no es cierto? Los veo medio, cuando están duros y no ni pestañean, es que o saben un montón o no entienden un comino. ¿Se entiende esto? Muy bien. Esto todos, los dones, algunos. 1, 2, 3, 4 dones, lo que sea. Pero esto sí o sí todos. Y yo les había dicho que hay coincidencias. Uno de los frutos del Espíritu es fe. Y uno de los dones es fe. Entonces dicen, bueno, esto se repite. Se repite de una manera distinta. El cristiano tiene que tener fe, porque es un regalo de Dios. Porque con eso, a través de esa fe que el Señor nos dio, que se llama fe salvífica, fe de salvación, es la fe mínima que todo cristiano tiene que tener en el momento de aceptar a Cristo por fe. Pero después está el don de fe, que es una cosa mucho más profunda. Es un hermano muy ejercitado, o hermana muy ejercitada en la fe, que pueden pasar temporales sobre su vida y es inconmovible. Es una persona cristiana que el don en ella es profundo y cada palabra que dice la palabra del Señor, para ella, como dice el apóstol Pablo, es un sí y un amén. A veces tenemos todos un poco de fe, pero llegan las pruebas y tambaleamos un poco. Esos hermanos que tienen el don de fe son particularmente firmes, muy cimentados como árbol plantado junto a corriente, como dice el Salmo, que su hoja no cae y su fruto da siempre a tiempo. Eso yo podría hacer una alegoría, una similitud de un hermano que tiene el don de fe. Pero avanzamos porque esto ya lo vimos. Bueno,
Estamos hablando de los dones conflictivos. ¿Por qué conflictivos? Porque se prestan a controversia, se prestan a diferencias de opiniones. Nosotros, a través de la palabra del Señor, los conflictos no existen, si la conocemos a la palabra. La palabra del Señor fue escrita por un solo escritor a través de muchas muñecas. Muchas muñecas. ¿Qué significa esto? Muchos escriben, uno solo inspira, que es Dios. Y un mismo escritor nunca se contradice. Dios no se contradice, en otras palabras. Nosotros, si leemos la palabra del Señor y tenemos la profundidad bíblica, nunca nos vamos a contradecir ni va a haber conflicto de entendimiento sobre su palabra. Pero en la medida que no la conozcamos, vamos a entrar en controversias y incongruencias, cosas que no encajan, y encajan perfectamente cuando uno conoce la palabra. Una de las mejores formas de estudiar la palabra del Señor es buscar la raíz griega. Hay un pasaje que ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice que vendrán tiempos en los cuales, cuando venga lo perfecto, cesarán o caducarán algunos dones que nosotros finalmente cuando estudiamos la palabra del Señor los llamamos dones fundacionales, dones que fundaron la iglesia, ¿sí? Como hablar en lenguas, como don de ciencia, don de profecía. ¿Y por qué cesarán? Porque eran necesarios para la fundación de la iglesia. Nosotros tenemos, o estudiamos, que la palabra del Señor se afirmó en los primeros 300 años de la iglesia, ¿sí? En esos primeros 300 años de la iglesia, la palabra del Señor se transmitía en forma oral. Por eso era tan festejada la visita de los hermanos. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, se da cuenta uno claramente que qué gozo le daba a los hermanos, porque era el momento en que iban a escuchar las cosas que el Señor Jesucristo había enseñado, primordialmente de los apóstoles que habían estado con el Señor. Es como, no sé, imagínense el ídolo más grande de ustedes. En el caso, no los conozco a ustedes, pero conozco a mi esposa, ¿no? Ahí estamos. Siempre la uso de apostillar. Entonces, a mi mujer le encanta Luis Miguel, o le encantaba Luis Miguel, ¿no es cierto? Y de pronto decimos, Luis Miguel va a estar acá, o va a estar una persona que lo conoce a Luis Miguel. Entonces uno dice, ese día yo no falto jamás. No voy a faltar ese día. Puedo faltar otro día, pero ese día no, porque voy a poder escuchar alguna anécdota de Luis Miguel. Esto era más o menos algo parecido. Viene de visita el apóstol Pablo. Yo tengo que ir a escuchar al apóstol Pablo. Va a venir de visita el apóstol Pedro. Yo tengo que estar cuando esté el apóstol Pedro, porque él estuvo con el Señor y escuchó de las mismas bocas del Señor las enseñanzas. Entonces yo tengo que estar ahí. Era así los primeros 300 años de la iglesia. No estaba la Biblia. Y a medida que iba creciendo la iglesia a través del Imperio Romano, cada vez se iba volviendo más difícil esa comunicación al crecer numéricamente la iglesia en distintas ciudades. Entonces empezaron a aparecer las cartas. Y las cartas, si uno presta atención en la salutación, en la parte final de los saludos, va diciendo, esta carta, léanla acá y léanla allá también, pásenla. Se volvieron cartas circulares. ¿Sí? Pero ya cada vez era más irrelevante, poco práctico y hasta conveniente, que de alguna forma una persona tenga que visitar iglesia por iglesia y narrar cómo fue la oración del Sermón del Monte, hecha por el Señor. Era impráctica, porque tenía que llegar a miles y después llegar a millones de personas en el Imperio Romano. Las cartas eran fieles, las cartas corregían errores, las cartas se podían alcanzar a mayor cantidad de personas. Y después, la compilación llevó a hacer esto. Y más o menos en el 300 aparece las, las primeras porciones completas de la Biblia, que hay en este momento 3. ¿Sí? Acá los que estudian en el Instituto Bíblico se me ocultan, ¿no? Las 3 versiones: Sinaítico de Alejandría,
y del Vaticano. Bueno, supongamos que son las tres versiones que conocemos, que son las Biblias primitivas, todas escritas, básicamente en griego y en arameo. ¿Sí? Bueno, esta es una pequeña porción. Es una pequeña porción escrita en griego y que dice, cuando venga lo perfecto, cesarán, caducarán estos dones, porque estos dones van a ser reemplazados por otros dones más importantes. ¿Sí? Hay que leer 1 Corintios 12, también hay que leer 1 Corintios capítulo 13. Llegamos al punto de lo conflictivo. Queda claro a qué hace referencia lo perfecto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué era lo perfecto? La Biblia. ¿El Señor Jesucristo? Acá me hacen no. No. El artículo neutro lo es para los objetos. Un poco de castellano, ¿no? Lo es para los objetos. Los pronombres personales son para los seres humanos. Y ahí dice cuando venga lo perfecto, no dice el perfecto. No estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de lo perfecto. Y lo único perfecto más allá del Señor Jesucristo es su palabra. Ya lo hemos visto, repaso, ¿no? Estoy yendo más rápido, pero es porque lo vimos. Muy bien. Pero son tiempos conflictivos y hay lugares donde dice, no, yo soy profeta. Interesante. Yo trato de dar gusto a todo el mundo, pero la palabra del Señor se explica a sí mismo. Entonces, hoy dicen que hay profetas. Yo sé que en el Antiguo Testamento alguien decía, yo soy profeta. Bárbaro. ¿Sos profeta? Profetizame algo. Boca va a salir campeón este año. Bueno, Boca va a salir campeón este año. Está perfecto. Si no sale, te apedreo. En otra palabra, te liquido. ¿Quedó claro eso? Eso lo dice la ley en el Antiguo Testamento. Pero yo, ¿para qué necesito profetizar si tengo esto? Si quieren, yo les profetizo. Yo hoy puedo profetizar. ¿Me creen? El que no cree en el Señor Jesucristo se va al infierno. Muy buena profecía esa. Está bien fundada en la palabra de Dios. Se puede profetizar, pero acá está la profecía cierta. Y les advierto, no junten piedras porque no me van a poder. El que no cree en el Señor Jesucristo se va al infierno. El Señor Jesucristo va a volver otra vez. Maranata. Entonces, soy un buen profeta porque profetizo cosas ciertas. Pero en estos tiempos ahí parece que hay profeta para todos los colores. Dicen, mañana vas a ser millonario. Yo lo veo mucho en Facebook. Hoy vas a recibir plata. Yo me gustaría saber a quién se le cumple. Y si no se le cumple, espero que le den una buena pedrada en el coco para que aprenda a no mentir. Pero bueno, hay de todo. Pero fíjense, hay una evidencia temporal. Temporal. Es una línea de tiempo donde está el 0 con la imagen de la cruz de Cristo y después los años. Fíjense que a medida que va avanzando el tiempo, nosotros podemos decir que la palabra del Señor en 3 oportunidades habla de hablar en lenguas. 3 oportunidades. Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. La casa de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, que era un romano, ¿sí? Cornelio, era un centurión. Y después los discípulos de Juan el Bautista, en el capítulo 19. Pero paulatinamente se deja de hablar. Fíjense cómo termina la palabra del Señor en Apocalipsis en el año 95-96. No habla de los dones. La segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el año 66-67. Y la segunda carta del apóstol Pedro en el 65 al 68 está fechada la carta. Y ya no habla de esos dones. Paulatinamente, a medida que va avanzando el tiempo, cada vez esos dones van tomando menos relevancia, menos importancia. Pero lamentablemente en los tiempos
El ser humano siempre ha necesitado ver. Fíjense, cuando el Señor resucita, no estaban todos los apóstoles en el aposento alto. Uno faltaba. Tomás, ¿no? Tomás. ¿Y qué dice Tomás? ¿El Señor resucitó? No. Si no lo veo, es más. No. Necesito más que ver. Necesito tocar. Perfecto. Sos un tipo desconfiado. Bien. El Señor aparece por segunda oportunidad y le dice, date el gusto. Toca. Pero bienaventurado el varón, porque la salvación es por fe. La Biblia tiene un sentido total. Te lo pide hoy, te lo pide ayer, te lo va a pedir mañana. El Señor pide fe. No somos salvos por obras, dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. No de lo que vemos, sino de lo que creemos a través de los ojos de la fe. Por eso, paulatinamente, estos dones que eran visibles, si yo empiezo a profetizar y cosas que se realizan, ¿qué van a decir? Es realmente profeta. Y si yo empiezo a hablar una lengua desconocida para mí, conocida para ustedes debería ser, Dios está con él. O curo una persona, le pongo las manos, pero ¿saben cuál es el problema de todos estos dones? Que uno tiende a endiosar. Le empieza a restar. El hombre que cura, el hombre que habla palabra de Dios y se cumple. Este habla en japonés, o peor todavía, lo que ahora se escucha, en lenguas angélicas. No necesito que haya un alemán, un ruso, un polaco y que me traduzca. Nunca me van a poder traducir porque yo hablo lenguas angélicas. Pero si uno lee el capítulo 13 de 1 Corintios, cuando habla de lenguas angélicas, está diciendo una exageración. Si yo tuviese todo el conocimiento, pero no tengo amor, dice el capítulo 13, soy como címbalo, como campana que resuena. ¿Qué está diciendo esto? ¿Que yo soy una campana? ¿Qué nos quiere decir el primer versículo del capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo hablase lenguas angélicas, una exageración, una bestialidad. Pero de ahí que agarran algunos hermanos que no conocen la palabra o algunos impostores que predican un evangelio que a través de esas cosas le sacan el dinero a las personas y que les hacen el descrédito de la fe de Cristo. Tipo, a mí nadie me puede traducir porque yo hablo lenguas angélicas. Tiene que venir un ángel para traducir lo que yo estoy diciendo. Bárbaro. ¿Pero por qué dice el capítulo 14 de 1 Corintios que si no hay alguien que traduzca, que calle en la asamblea? ¿Es una contradicción la palabra del Señor? Para nada. Tiene totalmente una lógica, un buen sentido la palabra del Señor. Los dones que son sensuales no hablo de sexo, sensuales significa de los sentidos, esos no le sirven al Señor. Por eso fueron quedando en el anonimato, en ser caducos. Hablar en lengua es un don que ha caducado. Los otros días hablaba con un hermano, dice, no digas caducar, porque el Señor tiene poder para que una persona hable en lengua. Tiene razón, hermano. El mismo Dios del Génesis es el mismo Dios del Apocalipsis. Pero fíjese lo que dice el original griego, caducar. Cuando algo caduca, ya no vuelve. Lo que el Señor dijo que terminó, terminó. No es hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. No es hombre para que mienta. Y el hermano me dice, ¿en verdad dice caducar? Sí, dice caducar. No dice postergar o suspender. Algo que se suspende se vuelve a reanudar. Que en un momento se hablaba en lengua y otra vez pasaron los años, los siglos y otra vez volvemos. Es interesante que haya hecho ese silencio Dios en estos dones. Yo
tal vez al que le guste la historia de la Iglesia, va a ver que esto nunca se discutió hasta 1920, cuando nacieron los movimientos de avivamiento espiritualistas, que hablaban del Espíritu Santo. Pero antes de 1920 no había nada que discutir sobre la profecía, sobre hablar en lengua o sobre el don de sanación que reposa sobre una persona. ¿Se ha vuelto conflictivo? Puede ser. Pero tenemos aparte de las lenguas, vamos a empezar a verlo a través de la palabra del Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero vamos a ir desmenuzando el pasaje. El pasaje de 1 Corintios 14:12 es un capítulo que da límites a las cosas. Le da un poco de orden, porque Dios es un Dios de orden. Imagínense 10 personas acá hablando en lengua. Uno hablando en japonés, otro hablando en chino, otro hablando en taiwanés, en alemán y en otros idiomas. Todos al mismo tiempo y nadie que traduzca. ¿Qué tal les parece el ambiente? Y más si hay un inconverso, hay una persona que no cree todavía en Cristo. Dice, estos están recontra locos. Vamos a ser sinceros. Es así. ¿Cómo lo ve el Señor? En aquellos tiempos, cuando todavía la palabra del Señor no estaba, tenía que haber una persona que traduzca. ¿Vos querés hablar en alemán? No hay problema. ¿Qué está diciendo? Porque tiene que ser para edificación de la iglesia. No hay una persona que traduzca alemán. Perfecto. Déjatelo para vos. Empezamos a fantasear. Decimos, yo estoy hablando en lengua angélica. En Hechos 2, en Pentecostés, nadie habló lengua angélica. Todos hablaron en lenguas conocidas. La palabra de Dios no se contradice. No se contradice. Son nuestras humanas debilidades que hacen que se contradiga. Pero fíjense, así que las lenguas, hablar en lenguas, son para señal no de los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Por qué para los incrédulos? Porque estaba naciendo la iglesia. El vivo ejemplo es Hechos 2 en Pentecostés. ¿Quién hablaba más de hablar en lengua? ¿Los que habían creído, los que eran discípulos del Señor? ¿O los que no eran cristianos? Che, lo estoy viendo hablar aquel, él es Pedro, pero ese era un pescador y lo único que sabía hablar era arameo. Ese, ¿cómo está hablando? Una lengua que él no conoce y aparte él no sabe ni leer ni escribir. Es un analfabeto. En la antigüedad solamente los escribas y la gente de alta alcurnia podía saber leer y escribir. Entonces, ¿cómo hizo este pescador para saber estas lenguas? Y aparte nunca salió de Palestina, nunca salió del lugar donde nació, a las orillas del mar de Galilea. ¿Cómo hizo este? ¿Quién lo decía? Los inconversos lo decían, porque lo conocían. Era para llamar la atención a las personas que no eran de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, así que las lenguas son para señal no de los creyentes, sino para los incrédulos. Las profecías sí son para la iglesia, son para los creyentes, porque la profecía era la enseñanza. Yo te voy a profetizar de cómo tiene que ser la vida cristiana y te empiezo a escribir la carta de 1 Pedro, de 2 Pedro. Te empiezo a escribir 1 Timoteo, 2 Timoteo, a Timoteo para que lo disperse en las distintas iglesias que él visitaba. Profecía equivalente a enseñanza, a doctrina. ¿Sí? Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Y hay que ponerlo en ese marco histórico, al concepto de hablar en lenguas, al concepto de profetizar, al concepto de sanar a alguien con mi persona. ¿Sí? Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Doblemente bendecido es aquel que no necesita ver para creer.
el hincapié que hace el Señor a esa idea. Yo necesito gente de fe que pueda creer en mí, para que los que vengan detrás de ustedes crean porque ustedes han creído. Pero eso no se puede dar en 2000 años, si siempre estoy pidiendo cosas maravillosas, como Moisés, tiro mi báculo, mi bastón y lo convierto en víbora. Yo si hago eso hoy acá, ustedes los convierto no sé, a Mahoma, a Buda. Si empiezo a hacer señales de ese tipo, yo sé que cambiamos el nombre de la iglesia evangélica a otro nombre. Pero el Señor no busca eso. No busca, nunca lo buscó ni lo quiere. Fe. Fe busca el Señor. Fe puesta en Él. Porque si no, somos fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Nuestros sentidos son fácilmente plausibles de ser engañados. Pero la fe no. La fe atraviesa todas las cosas que son visibles. Y las cosas visibles son perecederas, dice la palabra del Señor. Más las cosas que son invisibles son eternas. Y la fe es eterna, la que atraviesa y llega hasta la eternidad. Pero vamos un poco más adelante. Lenguas. Se dio en Pentecostés, en la casa del centurión Cornelio, los discípulos de Juan el Bautista, y dice la palabra, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y utiliza ese capítulo 13 de 1 Corintios un recurso lingüístico. Discúlpeme que me ponga un poco técnico. Me estoy yendo terroríficamente fuera del horario. Pero perdónenme porque si no va a haber una tercera parte. Y ustedes seguramente no quieren que otra vez los amasije. Entonces, denme 10, que voy más rápido. Entonces, hay un recurso lingüístico que se llama símil. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es un recurso lingüístico? Lo usan los escritores, a los recursos lingüísticos. Uno es el que aprendemos en la primaria, la metáfora, ¿sí? O la comparación. Este es medio duro de cabeza como un burrito, ¿no es cierto? Es una comparación. El símil es algo parecido, muy parecido. Hay muchos símiles. Hay hipérboles, que es una exageración terrible, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, si escribiésemos todos los libros, todos los actos del Señor, no cabrían en el mundo los libros que se podrían escribir de las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Es una exageración. Imagínense todos los libros que entran en el mundo, hasta los cielos. No, está diciendo que las cosas que se escribieron del Señor son más que suficientes como para entenderlo al Señor Jesucristo. Pero hago una exageración para entender que no todas las cosas que hizo el Señor quedaron reflejadas en la Biblia, porque fueron muchas y muy poderosas. ¿Se entiende? Ahora volvamos a este recurso lingüístico, al símil. El capítulo 13 de 1 Corintios usa cada texto del capítulo 13 un símil. Si yo fuera esto, pero no tengo amor. Si yo fuera otra cosa y no tengo amor, nada soy. Y así sucesivamente. El primer versículo dice, si yo supiese todo y hablase en lenguas, un símil, entonces no vale de nada si no tengo amor. Pero con ese versículo queremos decir que las lenguas existen y que no necesitan intérprete de la lengua. Y entonces yo puedo hacer una fiesta, porque yo digo, hablo en lengua y yo mismo me traduzco. Ahora sí, Marco, préstame 50.000 pesos. Me lo dijo Dios y yo traduje lo que me acaba de decir Dios, entonces préstame 50.000 pesos. Es bárbaro así. Yo hablo en lenguas angélicas porque me van a decir, ¿en qué idioma te habló Dios? En uno que vos no conocés. Angélico, pero dame las 50.000 pesos. Así no. No fue lo que pensó Dios. Si no hay nadie que traduzca, no puede haber una persona que hable en lenguas. Calle en la congregación, dice. ¿Sí? Eso sería un símil. Si hablo algunas lenguas extrañas, sea esto por 2 o más o 3 y por turnos.
Yo he visto en algunos lugares que todos hablan a la vez. 10 personas hablando en lengua en 10 idiomas diferentes, y generalmente los 10 idiomas son angélicos. Una bárbara conciencia. No hay ninguno que me hable en alemán y sea, no sé, del Chaco. No, todos hablan lengua angélica. Y todos se autotraducen. Bárbaro. Pero bueno, no es lo que dice la palabra. Si habla alguna en lenguas extrañas, sea esto 2 o más, o 3, por turnos, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. ¿Queda claro esto? Este don caducó. ¿Que Dios tiene poder para que otra vez pueda hacer? Sí, pero el Señor no hace algo que se retracte. Cuando algo dice caduco, porque el original griego dice caduco, listo. Como una ley que abole, dice, esto está aboliendo todo lo que se daba antes. ¿Sí? Sanidad. Permite restaurar la salud física, mental o emocional de otros, manifestando el poder de Dios para sanar a enfermos. El apóstol Pedro sana a un cojo en el templo de la Hermosa, Hechos 3:6. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Qué interesante, ¿no? Los apóstoles tenían el poder de curar a las personas. Tenían ese poder. Lo dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Pero la palabra del Señor, en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que esto ya no va a ser. No va a ser, ya la gente no se va a curar. No, se va a curar. Pero ahora ese don está en la iglesia. Esa capacidad está en la iglesia. Fíjense el siguiente pasaje de Santiago 5, del 14 al 15. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por el ungimiento con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Porque a veces algunas enfermedades vienen por pecado, que no vamos a hacer ese tema justamente el de hoy. Pero la realidad es esta. Llame a los ancianos. Alguno me va a decir, yo nunca lo vi. Yo sí lo vi. Un hermano que hoy está de vacaciones, el papá de Horacio, un día estaba muy enfermo el hermano, llamó a los ancianos de la iglesia, yo era chico, y le ungieron con aceite y oraron por él. Y el hermano se levantó de la cama como un campeón. Es lo único que puedo decirle a ustedes. ¿Sí? Don Juan Ingrata, el papá de Horacio Ingrata. Yo lo miré como diciendo, esto no se hace muy seguido. Tiene razón, no se hace muy seguido, pero la palabra del Señor lo dice. Llame a los ancianos, los hermanos, él quería que lo unjan con aceite, lo ungimos con aceite, que el aceite es señal del Espíritu Santo, ¿sí? Es un simbolismo, símbolo, no el Espíritu Santo. No empiecen a pensar que el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Es un simbolismo. Ungirlo con aceite, orar por él y el hermano, si es la voluntad de Dios, el hermano puede curarse, pero ya no hay una persona. ¿Qué pasaría si hay una persona acá que cura? En los tiempos del Señor se arremolinaba la gente y traía gente. Hay algunos que en un momento el Señor está en medio de una casa y lo descuelgan por el techo, porque no se podía pasar, lo descuelgan por el techo y lo bajan delante del Señor. Y el Señor, al ver esa fe, dice, levántate, estás curado. Eran los tiempos en que se necesitaban señales para creer, pero ahora se cree por fe, para fe. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aunque no tenemos nada de tiempo. Y finalmente, la profecía. Es una capacidad de una persona, hablando, digamos, históricamente en la palabra del Señor, para recibir y comunicar mensajes divinos. No solo para predecir el futuro, sino principalmente para edificar, exhortar y consolar a la iglesia y las personas, revelando la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Muchas veces, en la historia de la iglesia, no tan documentado por la palabra, sino por historiadores contemporáneos de la iglesia,
había profecía de decir, chicos, los romanos vienen. El Señor me ha hablado que los romanos vienen, tenemos que escaparnos, porque nos van a meter en el calabozo y después vamos a ir al circo. Entonces, el Señor revelaba de una manera supernatural, ¿sí? Más allá de lo natural, que había que hacer una determinada cosa puntualmente. Pero fueron tiempos primogenios. Nosotros hoy no va a suceder esto porque acá, en la Argentina, no tenemos persecución. Nos permiten hacer libre culto. Estamos en una situación que no amerita ese don en un ejercicio. ¿Se entiende? Pero, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos, hijos y vuestras hijas, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es un pasaje que se repite, está en Joel y también en Hechos de los Apóstoles. A través de este pasaje se justifica que haya profetas hoy. Dice, si está acá y está allá, se puede profetizar. ¿Ustedes qué opinan? Es cuando se cumplió el pasaje de Joel en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 estamos justamente en el Pentecostés. La iglesia se estaba creando, se necesitaba profecía. Pero uno lo dice, lo extiendo, lo hago llegar hasta ahora. Entonces yo soy profeta. Yo creo que es forzar a la palabra del Señor. No dice que la iglesia va a tener profetas. Fíjense, cuando uno ve la línea temporal de los pasajes, el pasaje de 1 Corintios, el pasaje de Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, capítulo 4, cada vez paulatinamente se ven menos dones. No sé si lo vieron a eso. Acá. Perdón, un poco más atrás. Acá. Fíjense cómo se van achicando la lista. Las primeras cartas de 1 Corintios y la de Romanos fueron escritas pronto comparadas a la de Efesios. Se va menguando cada vez más. Y en 1 Corintios capítulo 13 dice, tengan cuidado porque estas tres cosas, las lenguas, las profecías y el don de sanar, va a terminar. Pero ustedes tienen que pensar en algo aún más excelente. Si vos anhelás dones, tenés que pedirle al Señor los mejores dones, dice. A ver, ¿alguno puede leer el último versículo del primer capítulo? 1 Corintios capítulo 12, último versículo. Alguno que lo pueda leer en voz alta y ya terminamos. 1 Corintios 12, el último versículo. ¿Lo podés leer de nuevo, Cristina? ¿Lo podés leer de vuelta? 12, 31, 30 o 31. 31. Es el último del capítulo 12. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos de lenguas y despegan los cuerpos con dones de comunicación o Yo termino con esa frase del capítulo 12 de 1 Corintios. Yo os muestro un camino aún más excelente. Esa palabra es radical. Para mí hay frases que en la Biblia son más que impactantes, marcan conceptos y deseos de Dios. Cuando dice que la multiforme gracia de Dios, no saben en qué manera Dios se puede manifestar en la vida de los seres humanos. Puede hacer maravillas, cambios trascendentales, rotundos en la vida de un ser humano que deja ser llevado de la mano de Dios. Y cuando acá te dice este concepto, anhelad pues los mejores dones, pero yo te muestro un camino más excelente.
un camino más excelente que todo lo demás. Más excelente que hablar en lenguas. Más excelente que tener profecía. Más excelente que tener una capacidad de con tus manos sanar a una persona. Y vos me dirás, ¿cuál es ese camino más excelente? El amor. ¿El amor? Sí, el amor. El amor rompe corazones. Yo a veces puedo sanar a una persona, pero no cambio nada en ella. Sí, voy a un hospital, oro por una persona que tiene una enfermedad terminal y de pronto se cura, pero después sale del hospital y hace cualquier cosa. Pero el amor puede quebrar un corazón duro. El amor puede cambiar un hogar destruido. El amor puede hacer la diferencia. Porque ¿de qué sirve que vos hables en lenguas, pero no tenés amor? Lo dice la misma palabra, de nada. Vos podés tener todos los dones, pero el amor es el camino aún más excelente. Si uno lee más adelante, un poco más adelante, el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que está bárbaro, todas estas cosas, pero esforzate en esto, en la fe, esforzate en la esperanza, pero sobre todas las cosas esforzate en el amor. Porque el amor cambia, rompe todo. Disculpen esa frase como de chicos, ¿no? El amor rompe todo. Rompe un corazón duro, rompe un modelo de vida, rompe lo que fuimos alguna vez y que el Señor nos está tratando de cambiar. Eso ningún don así tangible lo va a cambiar. Que hables en lenguas, que seas un gran profeta o que tengas capacidad de sanación de alguna enfermedad. Pero el amor es como un yunque que rompe un témpano de hielo, un iceberg. Es una capacidad que el cristiano tiene. El Señor más ganó y más cambió a la humanidad con amor que con todos los milagros. Dios puede cambiar más con amor que con cosas visibles. Pero bueno, discúlpenme hermanos porque me fui muy fuera de término en el horario. Que el Señor los bendiga.